Muy bien. Buenas noches, hermanos. Estamos para aprender de la palabra de Dios esta noche y poder decir: Señor, habla mi vida, habla mi alma, habla mi corazón. Necesitamos aprender más de las verdades gloriosas que tiene la palabra de Dios. Yo había pensado, ustedes saben que para mí esta iglesia es una iglesia muy amada, muy querida, una iglesia, la llevo en mi corazón siempre. Si me abren el corazón tengo el color de la iglesia, pero lo que yo quería decirles es qué decir a mis hermanos amados de Villa Francisca. Qué poder compartir esta noche para que podamos hacer un estudio sistemático que nos valga cómo conocer más de la palabra de Dios y el autor de la palabra, aquel que es el Espíritu Santo, y también conocer más la persona bendita de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, mi corazón o mi intención ha sido poder hablar acerca de lo que es una iglesia modelo, ¿no? ¿Cómo buscaríamos en el mundo una iglesia modelo? ¿Qué tiene que tener un modelo? ¿Qué es un modelo a seguir? ¿Cómo podríamos nosotros decir, no, esta es la iglesia que tenemos que seguir imitando, seguir ese ejemplo, porque esa es la iglesia que es bíblica, es cristocéntrica, esa iglesia lleva la palabra de Dios, el centro es la palabra de Dios, es el amor por las almas, es la predicación del evangelio, es la santidad del corazón, la santidad del hogar. ¿Cómo decir que hay una iglesia modelo? Si yo le preguntara esta noche a todos los que estamos acá, y agarramos un lápiz y un papel porque vamos a escribir cosas que van a quedar en la mente, en el corazón y bajan a la voluntad, ¿cuál en la Biblia usted diría que es una iglesia modelo? ¿Cuál en la Biblia diría, no me queme el mensaje? Ya, lo vamos a ver. Vamos a ir, por ejemplo, a las cartas que hablan de la iglesia, de iglesias, ¿cierto? Entonces, hablaríamos de las cartas, en la mayoría de las que escribió el apóstol Pablo, ¿no? ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el primer viaje misionero, ¿cuántas cartas el apóstol Pablo escribió? En el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan, no? Pablo sale a la misión, ¿se acuerdan? Es encomendado por una iglesia, la iglesia de Antioquía, muy bien. Y se van al primer viaje misionero. En el primer viaje misionero ya el apóstol Pablo va a escribir una carta, la primera carta. ¿Cuál va a escribir? Una carta. Primer viaje, una carta. La carta a los Gálatas, la primera. Segundo viaje misionero ya va a ir hacia Europa, y en ese segundo viaje misionero va a escribir dos cartas. Primer viaje, una carta, está fácil, ¿no? Segundo viaje, dos cartas. ¿Cuáles son esas dos cartas? Primera y segunda, Tesalonicenses. En el tercer viaje, ¿cuántas cartas van a escribir? Hay grandes premios. ¿Cuántas? Arriésguese esta noche. 3 cartas. Romanos, primera y segunda Corintios. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, perfecto. Vamos al cuarto viaje. En el cuarto viaje ya va a ser hacia Roma, ya va a ser a Italia, porque él va a pedir estar frente al emperador, porque él es un ciudadano romano, y de allí va a ser encarcelado. Y ahí va a escribir algunas cartas. ¿Cuántas cartas de la cárcel escribe el apóstol Pablo? 4. Muy bien.
que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Lo salve el hermano porque te digo que, bueno, muy bien. Pero después sale de la cárcel y va a escribir 2 cartas. Segunda carta va a salir de la cárcel el apóstol Pablo y va a escribir la primera carta segunda a Timoteo y Tito, ¿no? Es así como va a ser. Y la última salida, la última que va a tener es a segunda Timoteo, ¿no? Segunda carta de Timoteo y después lo van a sacrificar. Bien. Dentro de todas estas cartas, ¿cuál usted elegiría para que hablemos esta noche acerca de la iglesia modelo? ¿Cuál? Éfeso, dice el hermano. Romano, dice el hermano. ¿Qué otra carta? Para que ustedes vean el modelo de iglesia que tenemos que tener. Un modelo de iglesia. Le voy a dar una ayuda. Puede ser. Modelo. Bueno, vamos a ver un modelo. Y el modelo, acá la definición de modelo o tipo es la palabra mimete, que significa mimo. ¿Qué es el mimo? Alguien que repite acciones, ejemplo, tipo, prototipo. Eso es lo que habla acerca de un modelo. Y yo quisiera llevarlos a la iglesia modelo que Pablo dejó en el Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Ahí vamos a ver modelo. Hay 5 capítulos y son 5 modelos. El primer capítulo habla del modelo que tiene que tener la iglesia como comunión. El segundo capítulo habla acerca del modelo que tiene que tener la iglesia como comisión. El tercer capítulo habla del modelo que el creyente debe tener como comunión. El cuarto capítulo habla de la convicción que el creyente debe tener como modelo. Y en el quinto capítulo habla acerca del modelo de la conducta. Son 5 palabras con la misma letra. Comunión, comisión, creyente, convicción, conducta. ¿Está claro? ¿Hasta acá está claro o están el hermano me mira? No, está en la Biblia, hermano, tranquilo. Bueno, vamos a el capítulo primero. ¿Qué nos habla acerca del capítulo? Fíjese qué capítulo el capítulo primero de Pablo. A un grupo de hermanos, que yo por ejemplo, si yo hubiese escrito esto, qué bendición sería para los hermanos de Villa Francisca, porque yo les diría, damos siempre, versículo 2, damos siempre gracias a ustedes, a Dios por todos vosotros, damos gracias por ustedes, haciendo memoria. Siempre cuando viene Villa Francisca, viene a mi memoria, fíjese, en mis oraciones, y me acuerdo sin cesar delante de Dios, nuestro Padre, de la obra de amor, del trabajo, de la obra de fe, del trabajo de amor y de vuestra paciencia en la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que el apóstol Pablo se pueda recordar de estos hermanos. Mire, yo lo que me acuerdo de ustedes, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por ustedes. Qué bueno que la iglesia tenga alguien que ora por la iglesia, porque ¿de qué se acuerdan de ustedes? ¿De qué se acuerda la iglesia? ¿De que murmuraban y atacaban al apóstol?
¿De qué se acuerda el apóstol? ¿De que tenían falsa doctrina? No. Él dice, yo hago memoria delante de Dios en mis oraciones permanentemente por usted. Cuando me acuerdo de ustedes, lloro. Cuando me acuerdo de su amor, de su entrega, de lo que ustedes son para mí, yo puedo darle toda la gloria a Dios. Y es lo que es el testimonio que yo traigo esta noche, hermano. Cada vez que me acuerdo de este lugar, yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque han bendecido mi vida muchas veces. Pero fíjese lo que dice Pablo. Yo no puedo dejar de orar. Yo cada vez que me acuerdo de ustedes, delante del Señor oro, porque no me puedo olvidar, en primer lugar, de la obra de fe que ustedes tienen. Es decir, la fe no nos deja quietos. La fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, la salvación que tenemos por fe, el acto más grande e importante que el ser humano tiene cuando acepta a Jesucristo como Salvador. Esa obra de fe hace que nuestra vida produzca fruto. Y ese fruto no sea algo material, sino sea algo espiritual. Y lo primero que el Señor reconoce de una iglesia modelo, hermano, qué bueno es la obra de fe que usted puede hacer. Porque la fe no lo va a dejar quieto. La fe lo va a hacer provocar obras que den para vida eterna. La fe va a provocar, va a llevar mucho fruto y más fruto y fruto en abundancia. Qué bueno sería escuchar las palabras mismas, Señor. Cada vez que yo me acuerdo de ustedes, no puedo dejar de orar. No puedo dejar de orar, decirle gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por cada corazón, porque tienen una obra de fe. ¿Cuál es su obra de fe, hermano? ¿Qué ha provocado la fe en usted? ¿Qué cambios? ¿Qué transformaciones? ¿Cómo ha cambiado su mente? ¿Cómo ha cambiado su casa? ¿Cómo ha cambiado su hogar, su matrimonio? ¿Cómo ha cambiado? Porque la obra de fe cambia la vida, transforma la mente. Ahora el apóstol Pablo le dice, mire, yo no solamente la obra de fe, sino el trabajo de amor. Porque el trabajo que se hace en la iglesia nunca se va a poder realizar si no se hace con amor. Porque aunque yo supiese todos los secretos y todas las ciencias y supiera todos los lenguajes humanos y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Aunque yo tuviese todos los bienes y repartiera mis bienes para dar a los pobres y diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor, hermanos, 20 letras más importantes que la Biblia tiene. El amor nunca deja de ser. Cuando uno viene a Dios, conoce el amor de Dios. El amor de Dios nunca deja de ser, porque Dios es amor. Y en esto se demostró el amor, en que Cristo vino por amor a nosotros. El Padre lo envió por amor a nosotros. Y el desafío del amor, 3 cosas con el amor. Primero, definición. Anótelo esto. Definición del amor. ¿Cómo lo define el amor? Dios es amor. Segundo lugar, la demostración del amor. En esto se demostró el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que en rescate de nosotros. Entonces hay una definición. ¿Tiene la definición? Tiene la demostración. Y tercer lugar, tiene el desafío. Amaos los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo le dice, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Le doy gracias a Dios por todos ustedes
porque me acuerdo delante de Dios de su trabajo de amor, del trabajo que hicieron con amor. Yo no puedo olvidarme que verdaderamente Dios nos mostró su amor en Cristo Jesús, en el trabajo que ha hecho la iglesia para la gloria de Dios. Entonces nos preguntamos esta noche, hermano, ¿qué servicio está haciendo usted? ¿Qué trabajo está haciendo usted? Porque la iglesia modelo necesita personas que sirvan. Pero en tercer lugar, pues si no la hora se me va a ir y ustedes se van a dormir, dice que no solamente en la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, sino que en la constancia, en la esperanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas que una iglesia modelo no puede faltar. Que nuestra patria está en el cielo, que somos peregrinos y pasajeros, y esta iglesia modelo va a recibir una de las más grandes noticias: que Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia. Que Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia y que ese día Jesús volverá del cielo con los que durmieron en Él. Porque ¿dónde están los que durmieron en Él? Están en su presencia. Van a volver para ser resucitados. Y nosotros, junto con ellos, en un abrir y cerrar de ojos, subiremos para estar para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra patria. Ese es nuestro canto. Eso es lo que nos tiene que despertar. Eso es lo que nos hace una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tiene límites en este mundo, porque el Señor está en el cielo y Él es el dueño de la iglesia. Por eso es que Pablo comienza diciendo esta carta. Esta carta es un ejemplo, el ejemplo de la comunión entre los hermanos. Este capítulo es un capítulo donde va a comenzar hablando de la comunión con los hermanos. Pero ¿qué hace la obra de fe? ¿Qué hace el trabajo de amor? ¿Qué hace la convicción y la esperanza? Lo leemos, lo seguimos leyendo. Versículo número 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, es decir, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia y en toda Acaya que han creído. La primera palabra que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde es la palabra ejemplo. Ellos fueron ejemplo. Ellos siguieron el ejemplo del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo. Porque el ejemplo era ¿para qué? Para ser imitadores. El ejemplo es para imitar a Cristo. El ejemplo es para que Cristo viva en nosotros. Entonces esta noche nos venimos, una iglesia que es ejemplo, porque esa iglesia imita a Jesús, cómo amó, cómo contestó, cómo fue a buscar la oveja que estaba perdida, cómo llamó a los que estaban confundidos, cómo es el amor de Dios. Es el ejemplo que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros y esta semana ponerlo en práctica. Porque la iglesia modelo es una iglesia de ejemplo. Es el ejemplo de todas las iglesias porque seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo le contesto a mi esposa? ¿Cómo le contesto a mis hijos? ¿Cómo está el altar familiar en casa? ¿Cómo estoy yo orando, abriendo la Biblia, orando de rodillas? Necesitamos, hermanos, ser ejemplo.
Acá dice la Biblia, la palabra de Dios, ustedes han llegado a ser ejemplos, imitadores del Señor, imitadores del apóstol. Y cuando la iglesia es ejemplo, hay cambios. Y cuando la iglesia es ejemplo, los hogares cambian, los matrimonios se transforman. Cuando es ejemplo la iglesia, ¿por qué? Porque cada casa, cada hogar es la primera iglesia. Muchas familias fuertes forman la iglesia fuerte. Y acá dice, lo primero que dice el apóstol, ustedes escucharon el mensaje del Espíritu de Dios en medio de pruebas, de tribulaciones, de sufrimientos. Nosotros estamos cómodos acá. Nosotros estamos cómodos acá, tenemos toda la Biblia, toda la revelación para poderla leer y a veces no la leemos. Fíjese que dice el apóstol Pablo, los primeros años del cristianismo, ustedes se recuerdan 300 años de persecución que tuvo el cristianismo. Los hermanos daban sus vidas por el evangelio. Ellos morían por el evangelio. La sangre de los mártires fue la semilla que se sembró para que la iglesia pudiese crecer hoy. Qué extraordinario poder leer esto que estamos leyendo, porque una iglesia modelo es una iglesia ejemplo. Y una iglesia ejemplo es porque tiene hogares que son ejemplo. Qué hermoso dice la Biblia, la palabra de Dios, ustedes lo han escuchado en medio de las tribulaciones, la palabra, y la han cumplido. Han sido ejemplo. Dice, de manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sabe lo que tienen que escuchar las personas? La palabra del Señor. ¿Sabe lo que tiene que escuchar la gente? La palabra del Señor. Nuestras vidas tienen que ser el evangelio abierto para que la gente vea en nosotros que somos del Señor. Y que es el cambio que provoca Cristo en la vida de cada persona. Yo no sé si ustedes han leído alguna oportunidad o han llegado a sus manos alguna oportunidad, unos libritos que se escribieron que se llamaban Torturados por Cristo. Y Torturados por Cristo eran un librito pequeño que hablaba acerca de cómo había sido perseguida la iglesia en el régimen ruso, comunista, donde mataron a muchos cristianos murieron. ¿Por qué? Porque el régimen comunista los perseguía y los mataba. En ese momento se habló, empezaron a conocer que los hermanos querían congregarse, que los hermanos querían leer la Biblia, y cuando uno no la tiene, se da cuenta de la necesidad que tiene y cómo quisiera tener la Biblia y cómo quisiera tener la comunión con los hermanos. Cuando no lo tiene, se da cuenta cuánto bien me hace a mí venir a la comunión, venir a la oración, venir a la lectura de la palabra de Dios. Qué bien hace al alma. Nos damos cuenta que eso es lo que necesita mi alma. Necesita conocerle a Él más y más. Entonces dice que comenzaron a estar las iglesias subterráneas. ¿Qué eran las iglesias subterráneas? Eran edificios abandonados casi, pero que tenían en el sótano un lugar para que se podían reunir los creyentes. Pero ¿qué pasaba? Tenían que reunirse 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que nadie los viera, nadie los diera a bajar, nadie los viera. Pero la gente empezaba a ir. Cuando ya estaban ahí, ya a la luz de una vela, tenían una hoja de la Biblia y deseaban leerla. Deseaban que uno lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, la que nos va a dar la vida, nos va a cambiar. Esto es lo que nos va a cambiar verdaderamente por su Espíritu Santo en nuestras vidas aplicadas, porque es viva. Entonces, cuando ya estaban reunidos los hermanos, querían cantar, que no los escuchen,
De repente, por una puerta se escuchan las bayonetas de los soldados rusos que rompieron la puerta. Y cuando rompieron las puertas, entraron, porque evidentemente alguien los había traicionado, alguien los había delatado. Entonces los soldados, empuñando sus bayonetas, enfrentan a los creyentes que estaban en esa reunión y le dicen: le vamos a dar una oportunidad. Esta noche, el que quiera negar a Jesús, se levanta allí donde está, se levanta, viene por acá, sale, la puerta está abierta. Entonces empieza a llorar la familia, entonces empieza a llorar la gente, porque cuando hay una crisis que uno no puede resolver, entonces se levanta la gente, se empieza a levantar la gente, porque dice: yo no quiero morir, yo prefiero renunciar a Cristo, pero salir. Empieza a salir la gente, y cuando termina, solamente 5 personas quedan. 5 personas. Entonces viene de aquí adelante y se arrodillan y se abrazan y lloran y dicen: nosotros estamos dispuestos a morir por Jesús. Esta noche estamos dispuestos a morir por Jesús. Entonces los soldados rusos toman sus bayonetas y las ponen contra la pared y dicen: nosotros también somos cristianos, pero esta noche queríamos orar solamente con los que están dispuestos a morir por Jesús. Yo veo una iglesia modelo. Digo: Señor, gracias por estos hermanos que en medio de gran tribulación fueron ejemplo para nosotros. Recibieron la palabra, imitaron al apóstol y a Cristo y llegaron por toda la zona. ¿Para qué? Para anunciar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En primer lugar, entonces, ejemplo. Pero la segunda palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche es la palabra expansión, ¿no? La primera palabra es ejemplo, pero la segunda palabra expansión, por lo que dice versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente por Macedonia, Acaya, que eran provincias romanas, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué cambio, ¿no? Qué cambio, porque la iglesia modelo es una iglesia que se expande. La iglesia modelo es una iglesia que no va a quedar callada. La iglesia modelo es una iglesia que va a hablar de la cruz de Cristo, de la sangre del Calvario, de la salvación eterna del alma. La iglesia modelo es la que va a repetir por todos lados la palabra del Evangelio. Y la palabra de Dios, como todos nosotros sabemos, es la que perfora, es penetrante, tiene más filo que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, que discierne las intenciones, que abre luz en el corazón. Es la palabra de Dios obrada por el Espíritu. La iglesia modelo, hermanos,
es la que proclama que Jesucristo es el Señor. Que nosotros conocemos esta palabra y dice, ustedes han llevado a otras iglesias, a otras ciudades, a otras personas, la expansión que tiene la predicación con poder y con persuasión que tiene el Evangelio. Qué hermoso es poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque la presencia del Señor en nuestros corazones hace que podamos interpretar esta palabra. Esta palabra es viva, es eficaz, pero lo hace por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Todos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Todos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios somos hijos de Dios y sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Hay funciones permanentes y hay funciones temporales. Anótelo. ¿Cuáles son las permanentes del Espíritu Santo? Morada. Y dijo Cristo, estará con ustedes para siempre. No hay duda que el creyente que acepta a Cristo como su Salvador personal recibe en primer lugar el sello, un sello que no se puede romper. Entonces el sello que recibió una iglesia modelo es la iglesia que recibió esta iglesia para poder dar esa palabra. Segundo lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos regenera, nos da una nueva naturaleza. Por eso usted tiene una naturaleza que es una naturaleza que viene del cielo. Esa naturaleza nos permite interpretar lo que Dios nos quiere decir. Pero fíjese lo que dice acá. Yo me acuerdo cómo os convertiste de los ídolos a Dios. La palabra conversión es una palabra que se escucha poco hoy. Conversión es estar en un lugar y darse cuenta que uno está mal, se levanta y vuelve para encontrarse con Dios, dejando lo que está mal. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos bautiza. Y esto es lo que mucha gente lo ha interpretado mal, pero en la conversión, cuando uno se convierte, el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo, que es la iglesia, en todos los lugares, en todo el mundo. ¿Para qué? Para hacer un solo cuerpo, la iglesia gloriosa de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos unge. Y esto es una palabra que también mucha gente dice, no, pero la unción que viene de arriba. La unción que venía de arriba era del Antiguo Testamento. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, ahora la obra de Dios se hace de adentro para afuera. Si usted quiere cambiar, deje que el Espíritu de Dios que está adentro llene su vida para que sí verdaderamente pueda haber un cambio. El cambio comienza desde adentro para afuera, porque Dios está adentro. Todos somos modelos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, para que ustedes puedan ver que el Espíritu Santo obra de una forma especial en la iglesia que es modelo, el Espíritu Santo nos da dones espirituales. Todos tenemos dones y la iglesia tiene que trabajar con esos dones para poder expandirse, para poder llevar el Evangelio, para poder enseñar las verdades bíblicas. Esta expansión que habla el apóstol Pablo es como que una trompeta se ha anunciado, como se hacía en el Imperio Romano. ¿Cómo se anunciaba una victoria? ¿Cómo se anunciaba que un pueblo se había dominado? A través de trompetas. Se iban comunicando pueblo por pueblo hasta llegar a Roma. Por eso dice, todos los caminos conducen a Roma, porque allí se enteraban de que otro pueblo más había sido dominado. Fíjese que una iglesia modelo
en esta introducción que he hecho esta noche. En el capítulo 1 usted va a encontrar que una iglesia modelo tiene comunión. En el capítulo 2 va a encontrar que una iglesia tiene comisión, porque va ahí a encontrar cómo el apóstol Pablo, cómo la vida misionera, ¿no?, de un misionero amando la obra del Señor. Capítulo 3 va a encontrar el modelo de un creyente, porque el creyente tiene que ser santo. En el capítulo 4 usted va a encontrar la convicción, porque el creyente tiene que estar convencido que Jesucristo pronto vuelve. Y en el capítulo 5 va a encontrar la conducta de una iglesia modelo. Como me quedan 5 minutos, nada más, quiero terminar con el tercer punto. Ejemplo, expansión y ¿qué más? ¿Qué le parece? ¿Qué le queda? Expectativa. Toda esta carta termina cada capítulo refiriéndose a la venida del Señor. Este versículo 10 que vamos a leer todos: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Qué bueno es tener una esperanza. Qué bueno es que vengamos a que nuestra esperanza se anime esta noche. Porque una iglesia modelo está llena de esperanza. Una iglesia modelo sabe que este mundo no es nuestro país. Sabe que el cielo es nuestra morada. Sabe que el cielo es nuestro hogar. Una iglesia modelo sabe que Jesucristo vino para abrirnos el reino de los cielos. Y qué bueno esta noche cuando venimos a este lugar y decimos: Señor, queremos tu bendición, queremos salir bendecidos. Entonces subimos al monte de las bienaventuranzas donde empezó el Señor Jesucristo su ministerio. ¿Y cuál fue la primera bienaventuranza que tuvo el Señor para con nosotros? Dice: ustedes son dichosos. Ustedes esta noche son benditos porque están en una iglesia modelo. En esta noche yo digo: Señor, gracias porque nos has puesto en este lugar. Este es nuestro lugar, esta es nuestra familia. Este es el lugar donde Dios va a bendecirnos. Este es el lugar donde vamos a crecer. Este es el lugar que queremos que sea modelo. Y cuando el Señor Jesucristo dio su primera bienaventuranza, dijo: ustedes son benditos, bienaventurados. ¿Saben por qué son bienaventurados? Porque son pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que dicen: yo no tengo nada, Señor, esta noche. Yo he venido y no tengo nada, Señor, esta noche. Porque el mendigo solamente extendía su mano para que alguien la llene. Le daba vergüenza que lo vean. Y solamente extendía su mano para que lo vean, para que le den algo. Y le decía: Señor, llena esta noche mi mano vacía. Señor, esta noche he venido como un mendigo porque no tengo nada. No tengo nada en este mundo. Porque mi casa está en el cielo. Entonces extendían la mano y le decían: bienaventurados los que no tienen nada, los mendigos, aquellos que son humildes de corazón, aquellos que dicen: yo, Señor, no soy nada. Y extiende la mano y el Señor le dice: bienaventurados los que no tienen nada, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando vos decís: no, Señor, no tengo nada esta noche. He venido nada. Pero veo una iglesia modelo. Veo una iglesia que pudo ser ejemplo para otros. Que pudo ser expansión y llegar a los corazones que tanto necesitaban.
como nunca esta hora, hermanos, necesita la gente a Jesucristo, como nunca las familias, los matrimonios jóvenes en nuestro país, una gran cantidad de matrimonios jóvenes, no llega a los 2, 3 años, ya están separados, ya están peleados, la sociedad está agresiva y necesitamos expandir esto que es glorioso, la iglesia, un lugar donde hay bendición, un lugar donde hay paz. Este es el lugar donde tenemos que traer a la gente, ir a buscar, predicarle, expandernos, pero nunca olvidar que la gran expectativa que tenemos es que Jesucristo pronto vuelva. Cuando leemos esto, hermanos, podemos seguir mucho más, pero lo vamos a dejar acá. Cuando llegamos a esto, pensamos, ¿es mi iglesia un modelo? Porque el modelo empieza en cada corazón. Cada corazón es un modelo. Y para tener esta iglesia necesitamos que todos seamos ejemplo, que todos podamos expandir el evangelio, que todos vivamos en expectativa. Le damos toda la gloria a Dios. Le decimos, Señor, gracias por la iglesia. Señor, quiero ser un modelo. Quiero ser un ejemplo. Señor, tómame en esta noche en tus manos. Tus manos tienen poder. Queremos que el candelero de este lugar brille como nunca. Queremos que el candelero siga brillando para que otras personas conozcan la iglesia modelo. Yo le envío a invitar esta noche, hermano, que cerremos los ojos y que podamos orar para que el Señor usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Para que esta noche este lugar sea un ejemplo. Usa mi vida para que la iglesia en este lugar sea un ejemplo. Que cada vez que alguien se acuerde de esta iglesia, se acuerde por la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Y si hay alguien que tiene algo que dejar aquí esta noche, hay alguien que tiene una carga, ¿cuántas cargas tenemos a veces? Que no nos dejan disfrutar la comunión de la iglesia. ¿Cuántas veces estamos enfrentados con hermanos? ¿Cuántas veces tenemos envidia en el corazón? ¿Cuántas veces estamos malgastando el tiempo que el Señor nos da? Que esta noche seamos ese ejemplo. Que esta noche podamos llevar, expandir el evangelio. Que esta noche aumente nuestra expectativa del cielo cuando escuchamos dichosos los que no tienen nada, porque de ellos es el reino de los cielos. Te damos gracias, Padre, por tu gloriosa iglesia, porque tú has enviado a tu Hijo unigénito para que cada uno de los que componemos esta maravillosa iglesia de Cristo podamos ser modelo y podamos ser ejemplo y podamos expandirnos y podamos tener una gran expectativa de tu pronto regreso. Bendice, Señor, este lugar. Bendice cada hogar aquí representado. Bendice los hermanos con sus dones, sus servicios, sus pastores, sus enseñadores,
Bendice, Señor, la obra que es tuya en este lugar. Te lo rogamos, derrama tu más rica bendición sobre tu palabra bendita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.